Hay un número de teléfono en México que en este momento nadie contesta. No porque esté apagado, no porque quien lo posee esté dormido o esté ocupado o esté en algún lugar sin señal, sino porque quien lo posee sabe, con la certeza que solo produce haber vivido suficiente tiempo cerca del mundo que ese número representa, que contestar sería el último error que cometería en su vida. El teléfono vibra y la persona que lo tiene en la mano lo mira vibrar con la misma expresión con que se mira una cuenta regresiva, sabiendo que cada vibración sin respuesta compra un poco más de tiempo, pero no detiene lo que se está acercando. En algún lugar de México, en este momento, hay personas cuyo único trabajo desde el 23 de febrero de 2026, el día después de que Nemesio Oseguera Cervantes murió en un cerro del municipio de Tapalpa, Jalisco, ha sido encontrar a quien hizo posible que ese cerro fuera el lugar donde el Mencho encontró su muerte. No las fuerzas de seguridad que ejecutaron el operativo, no las agencias de inteligencia que generaron la información, sino la persona o las personas que desde adentro de la estructura de confianza más cercana al capo, entregaron lo que ningún sistema externo de vigilancia había podido generar en más de una década de búsqueda. La ubicación exacta, en el momento exacto, con la precisión suficiente para que un operativo que había fracasado implícitamente durante años produjera en esta ocasión el resultado definitivo. 16 días han pasado desde el 22 de febrero y la cacería ya lleva 16 días en marcha. Esta es la historia de esa cacería, de cómo funciona, de quiénes la llevan a cabo, de los métodos que usan y de los casos históricos que permiten predecir con una precisión incómoda lo que ocurre cuando la encuentran lo que buscan. Y de la pregunta que ningún análisis sobre el operativo de Tapalpa puede eludir si aspira a ser honesto sobre la totalidad de lo que ese operativo significa, no solo para el mapa del crimen organizado en México, sino para las personas específicas cuyas decisiones lo hicieron posible y que ahora viven con las consecuencias de esas decisiones en un mundo donde la organización más poderosa del occidente mexicano tiene todos los recursos y todas las hay. Motivación para encontrarlas. Para entender la magnitud de lo que el CJNG está buscando y la intensidad con que lo está buscando, hay que entender primero lo que la muerte del Mencho significa para la organización, en términos que van más allá del impacto operacional inmediato de perder a su fundador y líder histórico. El Cártel Jalisco Nueva Generación no es simplemente una organización criminal. Es, en la taxonomía del crimen organizado mexicano contemporáneo, algo más específico y más complejo. Es una organización construida alrededor de la personalidad y la visión de un hombre específico, de una manera que pocas organizaciones criminales en la historia de México han sido construidas. El CJNG no existía antes de que el Mencho lo creara. No tenía historia previa ni estructura independiente que hubiera sobrevivido a un liderazgo anterior. Era, en sus raíces más profundas, la expresión criminal de la voluntad de un hombre que decidió que el espacio que otros habían dejado vacante en el occidente de México era un espacio que él iba a ocupar, y que lo ocupó con una velocidad y una brutalidad que en pocos años transformó el mapa completo del crimen organizado en el país. Cuando una organización de ese tipo pierde a su fundador de manera violenta y abrupta, las consecuencias internas no son simplemente organizacionales. Son también, y quizás primariamente, psicológicas y simbólicas. El mensaje que la muerte del Mencho
envía a cada uno de los miles de personas que en distintos niveles de la jerarquía del CJNG han construido sus vidas, sus lealtades y sus fortunas alrededor de la supervivencia y el éxito de esa organización, es un mensaje que ningún comunicado interno puede neutralizar completamente. Que el hombre que parecía intocable fue tocado. Que la organización que parecía invulnerable fue vulnerada. Y que quien la vulneró está en algún lugar, accesible en principio, aunque no en la práctica inmediata, esperando las consecuencias de lo que hizo. La respuesta a ese mensaje, en la cultura organizacional del CJNG que el propio Mencho construyó con décadas de ejemplos sobre lo que ocurre cuando alguien traiciona la confianza de la organización, no puede ser la inacción. La inacción sería interpretar como debilidad e impunidad lo que los líderes que sobreviven al Mencho necesitan urgentemente que sea interpretado como lo contrario. Hay un término que los analistas de inteligencia que estudian las organizaciones criminales mexicanas usan cuando hablan de lo que ocurre después de que una traición de alto nivel es detectada o sospechada dentro de una de estas organizaciones. El término es contención, y su significado en este contexto específico es más amplio y más brutal que cualquier traducción ordinaria de la palabra podría sugerir. Contención, en el vocabulario de las organizaciones criminales del nivel del CJNG, no significa simplemente encontrar y castigar al responsable directo de la traición. Significa algo más sistemático y más aterrador: la identificación y la neutralización de todo el ecosistema humano dentro del cual la traición fue posible. No solo la persona que proporcionó la información, sino todas las personas que podrían haber sabido que esa persona estaba en posición de proporcionar esa información. Todos los vínculos que esa persona tenía dentro de la organización que podrían haber facilitado el acceso a la información que proporcionó, y en algunos casos, todas las personas cuya posible lealtad a la persona identificada como traidora crea un riesgo teórico de que puedan actuar de maneras similares en el futuro. Esta lógica de contención, que en su aplicación más extrema produce lo que los investigadores del crimen organizado documentan como purgas internas, es simultáneamente la respuesta más irracional y la más racional que una organización criminal puede dar a la traición que más la vulnera: la traición de proximidad, la traición de alguien que estaba adentro del círculo de confianza y que usó ese acceso para hacer posible exactamente el tipo de daño que la organización construyó ese círculo de confianza para prevenir. En el caso específico del operativo de Tapalpa, la traición de proximidad es la única hipótesis que la lógica de los hechos disponibles hace creíble. La ubicación del Mencho en la propiedad serrana donde el operativo lo encontró no era información que ningún sistema externo de vigilancia pudiera haber generado por sus propios medios en el tiempo y con la precisión que el resultado del operativo implica. Era información que solo podía existir en la mente de alguien que conocía esa ubicación de primera mano, o que tenía acceso a comunicaciones o a dinámicas internas de la organización que revelaban esa ubicación, de manera que una persona con el entrenamiento correcto podía extraer y transmitir. La arquitectura de la búsqueda que el CJNG habría iniciado en los días posteriores al 22 de febrero, según el análisis de los patrones históricos que organizaciones criminales similares han seguido en situaciones comparables y según fuentes que afirman tener conocimiento de aspectos de la dinámica interna actual de la organización, aunque esas fuentes no son verificables de manera independiente. Sigue una lógica que los expertos en seguridad describen como concéntrica.
Comienza desde el centro del círculo de acceso y se expande hacia afuera, examinando cada capa de proximidad al objetivo en orden de mayor a menor acceso a la información que permitió la traición. La primera capa, la más cercana y la más prioritaria en cualquier investigación interna de este tipo, es la de las personas que tenían conocimiento directo y habitual de los movimientos y las ubicaciones del Mencho en el período inmediatamente anterior al operativo. Esta capa es necesariamente pequeña, porque la seguridad operacional del capo durante sus últimos años era suficientemente rigurosa como para que el número de personas con ese nivel de acceso fuera mínimo por diseño. Choferes, escoltas de máxima confianza, colaboradores de contacto inmediato, y las personas de su entorno personal más íntimo cuya proximidad física habitual les daba acceso inevitable a información sobre movimientos y ubicaciones. La segunda capa es la de las personas que tenían acceso a las comunicaciones del círculo más cercano, sin necesariamente tener contacto físico habitual con el Mencho. Operadores de comunicaciones, personas con responsabilidades de coordinación logística, y aquellos colaboradores cuyas funciones requerían información sobre movimientos, aunque no los acompañaran físicamente. La tercera capa es más difusa y más difícil de delimitar con precisión. Las personas que por la naturaleza de sus relaciones personales con alguien de las capas anteriores podrían haber tenido acceso indirecto a información relevante o cuyas conversaciones con esas personas podrían haber filtrado datos que alguien con el entrenamiento para reconocer su valor habría podido aprovechar. Cada una de estas capas representa en la lógica de la investigación interna que el CJNG habría iniciado un universo de personas que necesitan ser localizadas, evaluadas, y en los casos donde la evaluación produce una sospecha suficientemente seria, confrontadas con los métodos que una organización criminal de ese nivel utiliza, cuando la confrontación no ocurre dentro de ningún marco legal, ni de ninguna estructura que imponga límites al tipo de presión que puede aplicarse. Advertencia. El contenido que sigue describe métodos históricos documentados que organizaciones criminales han utilizado en procesos de identificación de informantes. Esta descripción tiene propósito informativo y analítico. No promueve ni glorifica ninguna de estas prácticas. Los métodos que el CJNG y organizaciones similares utilizan en sus investigaciones internas de traición son, según los casos históricos, documentados en investigaciones periodísticas, académicas y judiciales de los últimos 2 décadas del crimen organizado mexicano, una combinación de técnicas de inteligencia humana adaptadas al contexto criminal y de instrumentos de presión que ninguna estructura legal puede supervisar ni limitar. El primero de estos métodos, y el más sofisticado en términos de la inteligencia que requiere, es el análisis de comunicaciones. Las organizaciones criminales de alto nivel mantienen sus propios sistemas informales de monitoreo de las comunicaciones de sus miembros, sistemas que en su nivel de sofisticación técnica varían enormemente entre organizaciones, pero que en el CJNG, según analistas de seguridad que han estudiado sus operaciones, habrían alcanzado un nivel relativamente avanzado durante los años de mayor poder de la organización. El análisis retrospectivo de comunicaciones en el período anterior al operativo, buscando patrones anómalos, contactos inusuales o cambios en el comportamiento comunicacional de personas del círculo cercano al Mencho, es probablemente el primer instrumento que cualquier investigación interna de este tipo activaría. El segundo método es la triangulación de movimientos. Las organizaciones criminales que operan en territorios que controlan tienen acceso a una red informal de observadores en distintos puntos de ese territorio
Personas cuya función ordinaria no es la vigilancia, pero que por la naturaleza de su posición dentro de la estructura criminal informan sobre lo que observan en su entorno. La reconstrucción de los movimientos de personas específicas en el período anterior al operativo, a través de esta red de observación informal, permite identificar reuniones, contactos y patrones de comportamiento que en condiciones normales no habrían generado ninguna señal de alerta, pero que en retrospectiva, evaluados con el conocimiento de lo que ocurrió, adquieren un significado diferente. El tercer método es el más directo y el más brutal. La interrogación de personas identificadas como sospechosas o como posibles fuentes de información sobre quién pudo ser el responsable de la traición. Este método, que en el vocabulario del crimen organizado tiene denominaciones que varían entre organizaciones, pero cuyo contenido es reconocible en cualquiera de sus versiones, no opera dentro de ningún marco que limite la presión que puede aplicarse sobre la persona interrogada, y su efectividad como instrumento para obtener información está directamente relacionada con esa ausencia de límites, aunque también con sus consecuencias en términos de la confiabilidad de la información obtenida bajo presión extrema. Hay un caso histórico que los analistas de seguridad citan con mayor frecuencia cuando discuten lo que ocurre en el interior de una organización criminal después de que una operación exitosa de las fuerzas de seguridad elimina a su líder, Máximo. Y ese caso es el del Cártel de Medellín después de la muerte de Pablo Escobar, el 2 de diciembre de 1993. La comparación no es perfecta, porque ninguna comparación histórica lo es, y porque el contexto del narcotráfico colombiano de principios de los 90 y el del narcotráfico mexicano de mediados de los 20 tienen diferencias significativas en términos de estructura, de geografía, de relaciones con el Estado y de dinámica geopolítica. Pero en el aspecto específico que aquí nos ocupa, el de lo que ocurre con las personas que fueron parte del ecosistema de información que permitió localizar al líder, la comparación tiene una relevancia que va más allá de la analogía superficial. Después de la muerte de Escobar, la investigación interna que los remanentes del Cártel de Medellín llevaron a cabo para identificar a las personas que habían cooperado con las autoridades colombianas y estadounidenses en el proceso que condujo a su localización, muerte, produjo en los meses siguientes una ola de violencia contra personas del entorno del capo que los investigadores posteriores han documentado con detalle, personas que habían tenido contacto con funcionarios del gobierno, personas cuyas comunicaciones habían sido monitoreadas y que en retrospectiva mostraban patrones anómalos, y en algunos casos, personas que no tenían ninguna responsabilidad directa en la traición, pero que por la naturaleza de sus vínculos con personas sospechosas se convirtieron en objetivos de una investigación interna que operaba con estándares de evidencia muy diferentes a los que cualquier sistema judicial reconocería. El patrón que este caso y otros similares en la historia del crimen organizado en América Latina establecen no es tranquilizador para nadie que haya tenido acceso al entorno del Mencho en el período anterior al operativo de Tapalpa. Y es ese patrón, más que ninguna afirmación específica sobre personas o eventos específicos del presente, lo que este análisis considera necesario examinar con la seriedad que merece. Según fuentes que afirman tener conocimiento de aspectos de la dinámica interna del CJNG en los días posteriores al 22 de febrero, con las reservas de verificabilidad que corresponden a cualquier fuente anónima sobre temas de esta sensibilidad, la organización habría entrado en un estado que los analistas de seguridad describen como modo de crisis interna,
caracterizado por una combinación de suspensión temporal de ciertas operaciones ordinarias para dedicar recursos a la investigación interna y de un aumento en el nivel de vigilancia sobre personas de distintos niveles de la jerarquía, cuyo comportamiento en el periodo anterior al operativo genera preguntas que la organización necesita responder. Este modo de crisis interna, según el mismo análisis basado en patrones históricos, típicamente produce en sus primeras semanas una paradoja operacional que los expertos en crimen organizado reconocen: la investigación interna que la organización necesita llevar a cabo para identificar al responsable de la traición requiere recursos de inteligencia humana que en condiciones normales estarían dedicados a las operaciones ordinarias de la organización, lo que temporalmente reduce la capacidad operacional del cártel en exactamente el momento en que esa capacidad es más visible y más examinada por los observadores externos. Esta reducción temporal de capacidad operacional no significa, sin embargo, que la organización sea incapaz de llevar a cabo simultáneamente su investigación interna. Las organizaciones criminales de alto nivel tienen una capacidad de compartimentación que les permite mantener múltiples líneas de actividad en paralelo, y la identificación del traidor es una línea de actividad que tiene la más alta prioridad independientemente de cualquier otra consideración operacional. Lo que hace la situación actual particularmente compleja, desde el punto de vista del análisis de los riesgos que enfrentan las personas que podrían ser objeto de la búsqueda del CJNG, es la combinación de dos factores que raramente coinciden en la historia de los casos similares y que en este caso específico crean una dinámica sin precedente claro. El primer factor es la incertidumbre sobre la identidad del traidor. A diferencia de algunos casos históricos en que la identidad del informante era conocida o inferible de manera relativamente directa, desde el momento en que el daño que causó se materializó, el operativo de Tapalpa fue diseñado, si la teoría especulativa sobre su origen es aproximadamente correcta, con suficientes capas de intermediación entre la fuente de información y la agencia que actuó sobre esa información, como para que la identificación directa del origen no sea trivial ni inmediata. Esto significa que la investigación interna del CJNG enfrenta un problema de atribución que podría tomar semanas o meses en resolverse, durante las cuales múltiples personas permanecen en la zona de sospecha, sin que ninguna de ellas pueda tener la certeza de si ha sido identificada como responsable o si la búsqueda las ha descartado como posibles fuentes. El segundo factor es la multiplicidad de narrativas que circulan públicamente sobre el origen del operativo, incluyendo las teorías sobre el chofer, sobre la amante, sobre la conexión con Israel que este canal ha explorado en otros documentales. Esta multiplicidad de narrativas públicas complica la investigación interna del CJNG de una manera que probablemente no fue intencional por parte de quienes las pusieron en circulación, pero que tiene el efecto real de expandir el universo de sospechosos que la organización necesita examinar. Hay una persona en esta historia cuya situación es, en términos del análisis de riesgo, la más inmediatamente crítica de todas las que este documental ha descrito, y cuya existencia este guión debe reconocer con la honestidad que la gravedad de la situación requiere, aunque los detalles específicos no sean verificables de manera independiente. Esa persona es el intermediario, no el traidor original, si es que esa categoría le corresponde a alguien en esta historia. No las agencias de inteligencia que recibieron y actuaron sobre la información, sino la persona o las personas que, en algún punto de la cadena entre la fuente y el receptor,
funcionaron como el canal a través del cual la información viajó, y que por esa función de canal tienen exactamente el tipo de exposición bilateral que las hace vulnerables desde ambas direcciones simultáneamente. Desde el lado de la organización criminal que las identifica como participantes en la traición, y desde el lado de las agencias de inteligencia, que las identifican como un vínculo cuya eliminación no les genera ninguna pérdida operacional significativa una vez que la operación que facilitaron ha concluido. Los intermediarios en operaciones de inteligencia de este tipo son, según la literatura académica y periodística sobre casos históricos comparables, estadísticamente el grupo de mayor riesgo en el período posterior a la operación. No porque sean los más culpables en ningún sentido moral, sino porque son los más visibles desde ambos lados de la ecuación y los que tienen menos recursos propios de protección que ninguno de los actores más poderosos de la situación. Si existe en la historia del operativo de Tapalpa un intermediario con las características que la lógica de la situación sugiere que debería existir, esa persona está, en este momento, en una situación de una fragilidad que pocas personas que no hayan estado en posiciones similares pueden imaginar completamente. Los casos históricos de operaciones de inteligencia que involucraron la cooperación de personas del entorno cercano de líderes del crimen organizado en México ofrecen un mapa de lo que habitualmente ocurre con esas personas en el período posterior a la operación. Y ese mapa no es reconfortante para ninguno de los actores que en situaciones similares han ocupado posiciones análogas. El caso más documentado y el que más directamente informa el análisis de la situación actual es el del proceso que condujo a la captura del Chapo Guzmán en su versión final, la que produjo su arresto en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016. Los investigadores que han estudiado ese proceso han documentado que en los meses posteriores al arresto, varias personas que habían tenido roles en la cadena de información que permitió localizarlo experimentaron consecuencias que en algunos casos incluyeron la reubicación forzada, el cambio de identidad, y en al menos un caso que los investigadores han documentado, aunque sin confirmación oficial, la desaparición en circunstancias que no han sido completamente aclaradas. El caso del Chapo es particularmente relevante, no porque sus circunstancias sean idénticas a las del Mencho, sino porque ilustra una dinámica que parece ser constante en situaciones de este tipo. La velocidad con que las organizaciones criminales que sobreviven a la captura o la muerte de su líder son capaces de reconstruir retrospectivamente la cadena de eventos que condujo a ese resultado, y la determinación con que persiguen a las personas que identifican como responsables de esa cadena, incluso a través del tiempo y de las fronteras geográficas. El cártel de Sinaloa tardó aproximadamente 8 meses en identificar a una persona que los análisis posteriores señalan como una de las fuentes de información que contribuyó a la localización del Chapo. 8 meses es un tiempo largo, en términos de la urgencia que el período inmediato posterior a un evento traumático genera, pero es un tiempo extraordinariamente corto en términos de lo que una organización con los recursos del CJNG puede hacer cuando la motivación es suficientemente alta. La investigación interna que el CJNG habría iniciado opera, según el análisis de los patrones históricos disponibles, en 3 velocidades simultáneas que corresponden a 3 horizontes temporales diferentes. La primera velocidad es la inmediata, los primeros 7 a 14 días después del evento traumático. En este período, la organización hace un inventario de emergencia. ¿Quiénes estaban en posición de saber lo que alguien tuvo que saber para que esto ocurriera? ¿Quiénes de esas personas han cambiado su comportamiento de maneras observables
en los días anteriores o posteriores al evento. Hay comunicaciones anómalas, ausencias inexplicadas, cambios de rutina que en retrospectiva tienen un significado diferente al que tenían en el momento en que se produjeron. La segunda velocidad es la de mediano plazo, las primeras 4 a 8 semanas. En este periodo, la investigación se vuelve más sistemática y más técnica. Se reconstruyen cronologías, se mapean redes de relaciones, se identifican intersecciones entre personas de distintas capas de la jerarquía que en condiciones normales no tendrían razón para estar en contacto. Y se comienza el proceso de confrontación con personas específicas, cuya posición en el mapa de la investigación genera preguntas que la organización necesita responder de manera directa. La tercera velocidad es la de largo plazo, que puede extenderse meses o incluso años. Esta es la velocidad de la paciencia calculada, la que caracteriza a las organizaciones criminales que han aprendido de sus propios errores históricos, que la urgencia en la identificación del traidor puede producir víctimas equivocadas y al mismo tiempo alertar al traidor real de que la búsqueda está activa, dándole tiempo para tomar precauciones adicionales. El CJNG opera, según los analistas que han estudiado su cultura organizacional, con una combinación de las 3 velocidades que privilegia la segunda sobre la primera, lo que significa que el período de mayor riesgo para las personas que están en el radio de la investigación no es el período inmediato posterior al evento, sino el período que comienza aproximadamente en la tercera semana y que puede extenderse hasta el tercer mes. Estamos en la tercera semana. Hay una dimensión de esta historia que ningún análisis centrado exclusivamente en la dinámica interna del CJNG puede capturar completamente y que requiere expandir el foco para incluir a los actores institucionales, cuyas decisiones en las próximas semanas y meses determinarán en buena medida el resultado final de la situación de las personas que están en el radio de la situación. Búsqueda. Las agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses, que de alguna manera participaron en el proceso que condujo al operativo de Tapalpa, enfrentan ahora una situación que cualquier evaluación honesta de sus incentivos debe reconocer como generadora de presiones contradictorias. Por un lado, tienen un interés genuino en proteger a las personas que cooperaron con ellas, porque esa protección es la única manera de mantener la credibilidad necesaria para que personas en posiciones similares estén dispuestas a cooperar en el futuro. Por el otro lado, cualquier acción visible de protección de personas específicas confirma implícitamente que esas personas cooperaron, lo que a su vez confirma la teoría de la traición interna que la investigación del CJNG está intentando verificar. Esta tensión entre la protección y la visibilidad de esa protección es, según los analistas del comportamiento de las agencias de inteligencia en situaciones postoperacionales de este tipo, uno de los factores que más frecuentemente resulta en que las personas que cooperaron con las autoridades reciban menos protección de la que sus riesgos reales justifican. No porque las agencias sean indiferentes a su seguridad en abstracto, sino porque las decisiones concretas sobre cómo protegerlas sin crear señales que comprometan la operación en su conjunto tienden a resolverse a favor de la discreción operacional y en detrimento de la seguridad individual de las personas más vulnerables. Los expertos en protección de testigos e informantes que han estudiado este problema en el contexto del crimen organizado mexicano documentan un patrón que se repite con una frecuencia que debería ser más perturbadora de lo que el registro público sugiere que es. La brecha entre lo que se promete a las personas en el momento de la cooperación y lo que se les proporciona en el período posterior a la operación
tiende a ser más grande en los casos de mayor sensibilidad política y operacional, precisamente porque esos son los casos en que la necesidad de mantener la discreción es más alta. En este contexto de presiones contradictorias y de brechas entre promesas y realidades, la situación de las personas que podrían estar en el radio de la investigación del CJTA en este momento requiere ser analizada sin los filtros que la narrativa del triunfo institucional sobre el crimen organizado típicamente impone sobre los análisis públicos de operaciones exitosas, como el operativo de Tapalpa. El éxito del operativo es real. La muerte del Mencho, el 22 de febrero de 2026, es un hecho de consecuencias enormes para el mapa del crimen organizado en México, para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, y para la percepción pública de la capacidad del Estado mexicano para actuar contra los objetivos más protegidos del crimen organizado de alto nivel. Ese éxito merece ser reconocido en sus términos reales. Pero el éxito operacional de las instituciones no agota la historia de lo que ocurrió en los días y semanas que precedieron al 22 de febrero, ni de lo que está ocurriendo en los días y semanas que lo siguieron. Y la parte de esa historia que el éxito institucional tiende a invisibilizar, la parte que corresponde a las personas cuya vulnerabilidad específica fue el ingrediente que transformó años de inteligencia acumulada en un resultado definitivo, es una parte que no debería ser invisible para nadie, que aspire a tener una comprensión completa y honesta de cómo funciona realmente la lucha contra el crimen organizado en el México contemporáneo. La pregunta que los 16 días transcurridos desde el 22 de febrero hacen urgente, y que este documental no puede responder con la certeza que merece, pero que plantea con la insistencia que la gravedad de la situación requiere, es la siguiente. ¿Están siendo protegidas las personas que necesitan protección? No en el sentido abstracto e institucional de si existen programas formales de protección de testigos e informantes que en teoría podrían aplicarse a su situación. En el sentido concreto y urgente de si las medidas específicas que sus riesgos específicos requieren están siendo implementadas con la velocidad y la efectividad que la escala temporal de la investigación interna del CJNG hace necesaria. Porque la investigación interna del CJNG no espera, no opera en el tiempo lento de los procesos institucionales formales. Opera en el tiempo rápido de las organizaciones que tienen todo el incentivo y muchos de los recursos necesarios para resolver su problema antes de que las instituciones del Estado hayan terminado de procesar el éxito de la operación que creó ese problema. Hay un elemento de la situación actual que los análisis convencionales sobre el impacto de la muerte del Mencho tienden a ignorar y que desde el punto de vista del riesgo que enfrentan las personas en el radio de la investigación del CJNG es potencialmente el más importante de todos. El elemento es este. El CJNG no está buscando al traidor solamente para castigarlo. Está buscando al traidor para aprender. ¿Aprender qué específicamente? ¿Cómo fue posible? ¿Qué punto de la arquitectura de seguridad que el Mencho había construido durante años para proteger su ubicación resultó ser vulnerable de una manera que ninguno de los sistemas de protección diseñados para detectar exactamente ese tipo de vulnerabilidad fue capaz de anticipar? ¿Qué tipo de acceso tuvo la persona que traicionó la confianza de la organización que le permitió obtener la información específica que proporcionó? Y más importante, ¿cómo puede esa vulnerabilidad ser cerrada de manera que ninguna operación similar sea posible en el futuro? Esta dimensión de aprendizaje de la investigación interna
transforma su naturaleza de manera importante. Ya no es solamente un proceso de justicia interna, por brutal que ese proceso pueda ser. Es también un proceso de auditoría de seguridad, cuyo objetivo final es hacer que la organización que sobrevive al Mencho sea más resistente a la penetración que la organización que existía antes del 22 de febrero. Lo que esto significa en términos prácticos para las personas en el radio de la investigación es que el proceso no termina con la identificación y el castigo de los responsables directos. Continúa con la identificación y la modificación de todos los sistemas, procesos y relaciones que crearon las condiciones bajo las cuales la traición fue posible. Y esa modificación puede incluir la eliminación de personas no porque sean sospechosas de traición directa, sino porque son parte de sistemas cuya vulnerabilidad ha sido demostrada y que la organización necesita simplificar para reducir su exposición futura. Esta lógica de auditoría de seguridad, que desde afuera parece una brutalidad sin criterio racional, tiene desde adentro de una organización criminal que necesita sobrevivir una coherencia que los analistas de seguridad organizacional reconocen como perfectamente funcional dentro de sus propios términos. Es la misma lógica que produce las purgas que históricamente han seguido a los grandes golpes institucionales contra organizaciones criminales de alto nivel y que en cada caso han demostrado que la organización criminal que sobrevive al golpe emerge temporalmente reducida, pero estructuralmente más compacta y más resistente que la que existía antes del golpe. 16 días después del 22 de febrero, el CJNG está en el proceso de convertir la peor derrota de su historia en la base de una reorganización que sus líderes supervivientes esperan que produzca exactamente ese resultado. Una organización más pequeña, más cohesionada y más difícil de penetrar que la que el Mencho dejó cuando murió en aquel cerro de Tapalpa. El costo de esa reorganización, en términos humanos y en términos de las personas específicas que están pagando ese costo en este momento, es el costo invisible del éxito del operativo de Tapalpa. El costo que no aparece en ningún comunicado oficial. El costo que ninguna rueda de prensa del gobierno mexicano ha cuantificado ni reconocido. El costo que solo existe en las historias particulares de personas cuyo destino en las próximas semanas y meses determinará si la victoria del 22 de febrero fue una victoria completa o una victoria que produjo, en su sombra, daños que ninguna narrativa de triunfo institucional estará dispuesta a contabilizar. Los próximos 90 días son, según el análisis histórico de situaciones similares, el período de mayor riesgo para las personas en el radio de la investigación del CJNG. No porque después de 90 días el riesgo desaparezca completamente, sino porque es el período en que la combinación de urgencia y recursos que la organización puede dedicar a la búsqueda es más alta, antes de que las presiones de la reorganización interna y de la competencia con otras organizaciones por los territorios en disputa comiencen a reducir la capacidad disponible para sostener la intensidad de la investigación interna. 90 días es también, paradójicamente, el período en que las instituciones que deberían estar proporcionando protección a las personas que la necesitan tienen más probabilidades de estar ocupadas con las consecuencias operacionales del éxito que con el seguimiento de las obligaciones que ese éxito generó. El período en que el análisis de inteligencia producido por el operativo está siendo procesado y aprovechado. El período en que las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos
están siendo renegociadas sobre la base del capital político generado por el resultado, el período en que, en otras palabras, el éxito genera su propia inercia institucional que tiende a desplazar hacia un segundo plano exactamente los compromisos cuyo cumplimiento es más urgente para las personas más vulnerables. Este desplazamiento no es malicioso, no es el resultado de ninguna decisión consciente de abandonar a las personas que cooperaron. Es el resultado de la estructura de incentivos que cualquier institución produce cuando el resultado operacional que justificaba los compromisos ya se ha obtenido y cuando el cumplimiento de esos compromisos requiere recursos y atención que tienen costos de oportunidad reales en el contexto de una institución que siempre tiene más prioridades que capacidad para atenderlas simultáneamente. Pero desde el punto de vista de las personas que están esperando que esos compromisos sean cumplidos, mientras la investigación del CJNG avanza hacia ellas, la distinción entre el abandono malicioso y el abandono estructural tiene exactamente cero importancia práctica. La historia de la cacería que el CJNG inició el 23 de febrero de 2026 no tiene todavía un final. No puede tenerlo, porque el proceso que esa cacería representa está en curso en este momento, con una dinámica y una velocidad que ningún observador externo puede monitorear en tiempo real, ni con la precisión que la situación requeriría para hacer predicciones responsables sobre su resultado. Lo que sí puede decirse, con la certeza que el análisis histórico de situaciones comparables permite, es que el final de esa historia producirá uno de tres resultados posibles. El primero es la identificación y la confrontación del responsable o de los responsables con las consecuencias que la lógica interna de la organización hace predecibles en ese caso. Si esto ocurre, la cacería habrá alcanzado su objetivo y la organización habrá demostrado a sus propios miembros que la traición tiene consecuencias que no prescribirán, aunque la operación que la traición hizo posible haya concluido. El segundo es que la investigación interna no logre identificar con la certeza suficiente a ningún responsable específico, en cuyo caso la organización se enfrenta a una situación que históricamente produce resultados más caóticos que el primer escenario. La sospecha distribuida entre múltiples personas, ninguna de las cuales puede ser señalada con certeza, produce una erosión del tejido de confianza interna que puede ser más dañino para la organización en el largo plazo que la identificación y el castigo de un culpable real o equivocado. El tercer escenario, el menos probable en términos históricos, pero no imposible, es que la investigación interna sea interrumpida o redirigida por las presiones de la reorganización que la muerte del Mencho ha desencadenado, lo que dejaría la pregunta sobre la traición sin respuesta formal, aunque con sospechosos que permanecerían en una zona de riesgo indefinido. ¿Cuál de estos tres escenarios se materialice en los próximos 90 días? Depende de variables que ningún análisis externo puede conocer completamente. Pero, independientemente del escenario que se materialice, las personas que están en este momento en el radio de la investigación del CJNG están viviendo en el intervalo entre lo que hicieron y lo que eso significa para sus vidas. Un intervalo que en algunos casos es de días y en otros puede ser de meses, pero que en ningún caso es de años ni de décadas. La historia del operativo de Tapalpa no terminó el 22 de febrero de 2026 con la muerte del Mencho. Terminará, en uno de sus capítulos más importantes y menos visibles, cuando la cacería que comenzó el 23 de febrero llegue a su conclusión.
Ese día todavía no ha llegado. Y para algunas personas, ese día es lo único en lo que piensan cuando el teléfono vibra y no lo contestan.